Muy buenos días, mis amados. Dios les bendiga grandemente. Bienvenidos a su programa Palabra Viva y Eficaz. Continuamos con la serie Lo que Dios pide de nosotros en su tercera entrega. Y vamos a la palabra en el libro de Proverbios capítulo 23, el verso 26. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dios el Padre le pide a sus hijos el corazón y le pide que miren los caminos de Él. Y cuando hablamos del corazón, estamos hablando de la parte de nuestro ser en donde se encuentran cuatro cosas. Primero, los sentimientos y emociones. Segundo, la voluntad. Tercero, el intelecto. Y cuarto, el entendimiento. Esto se lo está pidiendo Dios a los hijos de Él. Y cuando hablo de los hijos, la gente piensa que todo el mundo es hijo de Dios. Pues no, solamente somos hijos de Dios los que hemos creído y recibido a su Hijo. Porque Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, es decir, al Hijo, a los que creen en su nombre, a estos se les da la potestad o autoridad de ser hechos hijos de Dios. De tal forma de que todo el mundo no es hijo de Dios. Y Dios está pidiendo las emociones. Las emociones son reacciones frente a un hecho. Por ejemplo, si usted se encuentra en la nevera su postre favorito, eso va a producir en usted una respuesta. Y esa respuesta es expresada en sentimientos. Usted se va a sentir feliz, se va a sentir alegre, que bueno, ese es mi postre favorito. Pero si usted se encuentra en una situación en la que ha estado trabajando un informe toda la noche, al día siguiente tiene que entregarlo. Usted se levanta bien temprano para mirar ese informe en el computador, lo dejó ahí para ser enviado por correo electrónico. Y sorpresa, el informe se borró. La emoción o reacción puede ser de rabia, de enojo, de decepción, es variada de acuerdo con la persona. Y de tal forma que el sentimiento es lo que viene a nuestra vida. Lo que experimentamos puede ser tristeza, decepción, y eso nos lleva a un estado de ánimo que puede ser corto o largo. Pero si decimos, un momentico, yo voy a ver cómo encuentro ese informe, eso se llama voluntad. Usted está tomando decisiones, de tal forma que la decisión que toma es la correcta, vamos a recuperarlo. Y eso es lo que llamamos voluntad, el poder decidir entre lo bueno y lo malo. Porque hay gente que puede hacer lo siguiente, dice, no, ya ese trabajo se perdió. Tomó la decisión de acuerdo a sus sentimientos y eso no se puede hacer. La peor decisión es la que tomamos cuando nos encontramos en crisis, cuando hay un estado de ánimo, hay unas emociones y unos sentimientos en los cuales nos pueden llevar al error. Y cuando hablamos del intelecto, es la capacidad de pensar. En ese momento pensamos que se puede recuperar el informe y eso es lo correcto. Pero si la persona trae un sentimiento de amargura, de decepción, dice que se pierde, eso lo vuelvo a hacer, llamo al jefe, aunque yo quede mal. Fueron malas decisiones. Y viene algo que se llama el entendimiento, que es la capacidad de aprender, razonar y tomar decisiones. Con ese entendimiento la persona va a decir, tengo un amigo que me puede ayudar. Entonces está pensando, está razonando y está tomando una decisión al tiempo basado en un equilibrio emocional. Por eso Dios nos está pidiendo el corazón para transformarlo, para cambiarlo, porque lejos de Dios nada podemos hacer, porque lejos del Señor nos equivocamos, cometemos errores. Piense usted en el último error garrafal y grande que cometió. Todo esto que está aquí, todos los elementos del corazón o del alma, no estaban de acuerdo. Por lo tanto,
el error llegó por estar tomando malas decisiones con emociones desequilibradas, con emociones que no estaban centradas en la palabra de Dios. Dios quiere tomar nuestro corazón como si fuera un vaso de alfarero, como cuando él construye, como cuando se construye ese precioso vaso. Muchas veces el alfarero tiene que desbaratarlo y volver a hacerlo. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, transformarnos de tal forma que el resultado de esa transformación van a ser unas emociones o unas reacciones correctas, unos sentimientos o estado de ánimo correcto, una voluntad precisa en la toma de decisiones con respecto a los caminos de Dios, un entendimiento o capacidad de aprender siempre aprendiendo al lado de Dios, que es quien tiene toda la sabiduría y el conocimiento. Quiero mostrarle a través de la palabra cómo Dios trabajó en el corazón de un pueblo. En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, nos encontramos la historia de un pueblo que iba a entrar a la tierra prometida. Cuando ese pueblo se encuentra en Egipto, eran esclavos de Faraón. Y Dios quería sacarlos, pero el corazón de ellos era un corazón de esclavos. Ellos estaban acostumbrados al maltrato. Ahora viene un libertador llamado Moisés. Este hombre tiene todas las instrucciones precisas de parte de Dios para sacarlos de la esclavitud. Después de la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos, el faraón decide que se vayan. Cuando el pueblo se encuentra frente al mar, Faraón se arrepiente y dice, no, vamos contra ellos. Estos hombres no pueden irse así. Y lo que Dios hace frente al ataque de Faraón es que Él los protege. Primero pone una columna de fuego. Ahí es donde entra la lógica humana, dice, ¿de dónde apareció? Era que Dios estaba con ellos. La lógica humana frente a los problemas no acepta a Dios. Por eso hay muchos ateos. Ellos no aceptan que existe un Dios invisible. Pero la realidad es que Dios es Dios invisible y es Dios todopoderoso. Y Dios tenía una promesa y una palabra dada a este pueblo que frente a toda circunstancia, este pueblo iba a salir libre. Ahora tienen al ejército de Faraón contra ellos, pero Dios los detiene. Ahora tienen enfrente también el mar y entra la lógica humana, entra la reacción humana frente al mar. Y ellos empezaron a quejarse de Moisés. Es por eso que Dios está pidiendo el corazón. Este momento difícil podemos compararlo con la crisis de hoy. Hay mucha gente que se está quejando frente a la escasez de trabajo, frente a la escasez del dinero, se está quejando frente a la escasez de alimentos y de muchas cosas, que no pueden salir, que están encerrados. Eso demuestra que esa persona que se está quejando no tiene una relación correcta con Dios y no le ha entregado el corazón a Dios, y por tanto no existe un trato de Dios en la vida de esta persona. Por eso Dios quiere trabajar en nuestro corazón, en nuestra alma. Quiere trabajar en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, quiere trabajar en nuestra voluntad, en el intelecto, y quiere trabajar en el raciocinio nuestro frente a los problemas, porque los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Asimismo son los caminos de Él, son más altos, son más lejos, son más altos que nuestros caminos, son mucho mejores. Lo que Dios le dice a Moisés, cuando Moisés está clamando por la situación, Moisés está orando en voz alta y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. No es momento de orar, había que orar, pero ese no era el momento. Dios quería mostrar su gloria, y cuando Moisés empieza a caminar, a marchar con ellos, le dice, marchen
Ahí en ese momento se abre el mar frente a sus ojos y Dios crea un camino. Y la lógica humana en ese momento queda escasa. Yo creo que si usted hubiera estado ahí, usted no pregunta, usted va por el camino. Yo hubiera hecho lo mismo, vamos por el camino, no se razona frente a los hechos de Dios. Por eso muchas veces la lógica humana detiene los milagros. La lógica humana es corta frente a lo que Dios puede hacer. Por eso en este momento tenemos que entender algo. Tenemos que entender que la lógica está diciendo estamos en pandemia, pero la gloria de Dios nos guarda de la pandemia, del coronavirus y de la bacteria y de la enfermedad que sea. Nos guarda porque Dios está comprometido con aquellos que le entregan el corazón. Cuando este pueblo pasa al otro lado, Dios quita la protección del fuego, ya no era necesaria porque ya su pueblo había pasado al otro lado en seco. Y Faraón cuando ve la oportunidad hace lo mismo, dice, vamos a marchar nosotros también, pero ellos iban con sus carros de guerra a destruir a los hebreos, a matarlos. Y lo que Dios hace es que cuando ellos van caminando por la vía, por el sendero que Dios le abrió a su pueblo, ellos pensaban que podían llegar, pero Dios dice, el malo en mi camino siempre será malo, porque Faraón nunca le entregó el corazón a Dios, menos estos guerreros y soldados del Faraón. Lo que Dios hace es que permite que las aguas vuelvan a su cauce y quedan aplastados. Y el ejército de Faraón quedó totalmente destruido. Cuando el pueblo pasa al otro lado, que ve las maravillas de Dios, empiezan a emocionarse y expresan un sentimiento de gozo y alegría, empiezan a cantar. Pero ellos no sabían que tenían enfrente un desierto y tenían que pasar desde Cades Barnea hasta la frontera con la tierra prometida 11 días. Estos 11 días se convirtieron en 40 años. ¿Por qué se convierten así en 40 años? Porque frente a una prueba no nos podemos quejar. Este pueblo empezó a murmurar de Moisés. Lo primero que sienten es sed. Y Dios por misericordia les da agua. Después experimentan el hambre y empiezan a quejarse. Esta gente tenía problemas con las emociones. Eran reactivos frente al problema. Y usted hoy no puede ser reactivo frente al problema porque se va a poner triste, amargado, aburrido o va a sentir otra cosa. Entonces eso va a afectar su voluntad y eso va a afectar su intelecto y su razonamiento. Por eso necesitamos entregarle el corazón al Padre, para que el Padre trabaje en nuestra vida, para ser hijos de Dios equilibrados. Ellos empezaron a quejar, pero Dios hacía milagros. Pero llegó un momento en el cual Dios dice, ya basta. Este pueblo solo se queja y murmura contra Moisés y contra mí. Dios toma una decisión bien fuerte. Los mayores se van a quedar en el desierto y van a quedar vagando 40 años hasta que mueran. Pero la generación más joven, la generación que no murmuró contra Dios, era la que iba a entrar juntamente con Josué y Caleb. Ahora ellos estaban tristes. Ellos se dieron cuenta de su error, pero era demasiado tarde. Por eso, frente a la crisis, asegurémonos que nuestro corazón está en las manos de Dios, que nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestro intelecto y nuestro entendimiento estén en las manos de Dios para que Dios nos conduzca de manera victoriosa en todo momento. Los jóvenes necesitaban instrucciones. Por eso se escribe el libro de Deuteronomio. Y en el capítulo 8 vemos cómo Moisés les da instrucciones específicas a estos jóvenes que ahora iban a tomar la tierra prometida. Dice el verso 1,
del capítulo 8 de Deuteronomio. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Dios quiere que conozcamos sus mandamientos. Dios quiere que conozcamos sus estatutos, su palabra, porque nosotros no podemos afirmar que somos hijos de Dios y andamos fuera de la palabra de Dios. Eso no existe. No existe un hijo desobediente. Dios no tiene hijos desobedientes, tiene hijos de Él. Porque los hijos de Él somos obedientes a su palabra. Entonces la clave del éxito de poder entrar a la tierra, de poder conquistar esa tierra, era considerar los mandamientos de Dios, porque Dios les estaba diciendo para que viváis. Porque la ley que tenían era una ley bien drástica. El que quebrantare la ley tendría que morir. Aún vivir significa yo estoy cumpliendo y respetando a Dios y Dios me puede alargar o nos puede alargar los días sobre la tierra. Dios quería que se multiplicaran, que fueran muchos sobre la tierra. Dios quería ver muchas generaciones sobre la tierra. Y Dios estaba diciendo, yo les prometí a vuestros padres, o sea, a Abraham, a Isaac y a Jacob, que le daría esta tierra. Y hoy se las quiero entregar. Y en el verso 2 Dios trae un recordatorio, dice la escritura, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Por qué Dios pasó por el desierto? Iban a ser 11 días, pero se fueron 40, pero había un propósito con el desierto y era afligirte. La aflicción quiere decir que es una condición en la cual nosotros quedamos desarmados, no hay salida, no hay forma de buscar ayuda, no hay manera, en el desierto no había nada, nadie podía ayudarles. La aflicción va a traer la convicción de depender de Dios. Ellos tenían sed y lo que tenían que hacer era clamar a Dios, porque Moisés se la pasaba clamando, ellos no hicieron eso, pero esta generación estaba recibiendo un recuerdo de Dios, dice, allá los afligí para que dependieran de mí, para que no dependieran de las circunstancias, sino que dependieran de mí. Y sigue diciendo la escritura, para probarte, cuando Dios prueba, saca a la luz las emociones, los sentimientos, todo lo que está en nuestra vida empieza a salir en las circunstancias adversas. Y Dios estaba probando un pueblo y hubo una parte del pueblo que se quejó y otra que le dio la gloria a Dios. Cuando Dios prueba, no es para Dios saber lo que hay en nuestro corazón. Es para saber nosotros mismos qué es lo que hay en nuestro corazón. Dice la escritura, para probarte es para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos, quiere decir que uno de los mandamientos era no quejarse y no murmurar y no levantarse contra la autoridad. Y Dios estaba probando. Los que pasaron la prueba entraron a la tierra. Los que no se pasaron la prueba se quedaron en el desierto. Dice el verso 3, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. Dios le mandó un alimento que no se encuentra, ni se encontrará en ninguna panadería, se llama maná. Cuando ellos ven el maná, dicen, ¿qué cosa es esta? Es un alimento que se recogía temprano en la mañana y si se recogía tarde prácticamente estaba derretido. Dios estaba enseñando a su pueblo disciplina. Levántense temprano, vayan a trabajar, tomen el alimento que yo les doy bien temprano. Esto implicaba responsabilidad. Frente a las pruebas, nuestras emociones deben estar centradas en ser responsables, nuestra voluntad, nuestro intelecto. Esto hacía que ellos fueran disciplinados. Y Dios quería matar la queja. Dios quería que ellos tuvieran contentamiento en el desierto con un alimento que venía de la mesa de Dios.
que venía del cielo, venía a la tierra para sustentar un pueblo. Y Dios los quería sanos, porque ellos comían lo necesario. Era una comida equilibrada. Aunque era maná al desayuno, al almuerzo y a la cena, todos los días, durante 40 años, muchos murmuraron de ese alimento. Enseñanza, no nos quejemos de la comida, no nos quejemos de la verdura ni de las legumbres. Más bien demos gracias a Dios por el alimento que tenemos frente a nosotros, porque Dios lo envía para probarnos. Y Dios, en este versículo 3, le está diciendo que le había mandado el maná para que ellos supieran que no solo de pan vivirá el hombre, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Quiere decir esto que nosotros debemos agarrarnos de las promesas, no solo de la provisión. No solo de la provisión. Hay gente que se desanima cuando no ve alimento y empieza a murmurar. Pero cuando nosotros agarramos una palabra de Dios que dice, el Señor es mi proveedor, aun cuando tomamos el Salmo 23, que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Usted puede ver en este momento carencia de dinero, carencia de alimento, carencia de otra cosa, pero dice la palabra, y es ahí donde nos sustenta la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. La palabra de Dios viene en leyes, decretos y viene en promesas. Cuando nosotros tomamos la promesa, nosotros estamos sustentando nuestra alma. El alma no come carne, el alma no come otro alimento si no es palabra. Y cuando empezamos a alimentar el alma, entonces ahí es donde las emociones, los sentimientos, la voluntad, el intelecto y el racionamiento se equilibran con la palabra de Dios. Por eso necesitamos comer palabra para que nos sustente. La tristeza en un corazón significa que esa persona, su relación con Dios es nula, porque no ha confiado en lo que Dios ha dicho. Y cuando Dios habla, Él hace. Lo que Dios ha dicho, eso es lo que Dios va a hacer, porque Dios es fiel a su palabra. Entonces le estaba enseñando a estos jóvenes, Moisés, susténtense con la palabra de Dios. Aunque no vean agua, aunque no vean nada, usted se sustenta con la palabra de Dios. El verso 4 dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se ha hinchado en estos 40 años. 40 años con la misma ropa y nunca el vestido se envejeció. A pesar de que había sol, nunca se envejeció. Y dice, y tu pie no se ha hinchado en estos 40 años. Ellos gozaban de buena salud porque Dios estaba con ellos. Ese Dios de ellos es el Dios nuestro hoy, el Dios que nos sustenta. El verso 5 nos está diciendo, reconoce a sí mismo en tu corazón, que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Si usted que me está escuchando tiene hijos y ve a sus hijos haciendo cosas incorrectas, lo lógico es que usted va a corregirlo, lo va a castigar. Y cuando digo castigar no es azotar, no es maltratar. Estamos hablando de una corrección. De tal forma que el desierto, la crisis en este momento, le está sirviendo, nos está sirviendo a las personas que hemos entendido. Estamos pasando por un desierto, pero Dios nos está enseñando a ser correctos frente a Él. El verso 6 dice, guardará pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. ¿Cuándo guardamos la palabra? Cuando la ponemos por obra y cuando nosotros le tememos al dueño de la palabra. Y Dios le estaba diciendo al pueblo que iba a entrar, a que entren a la tierra prometida, lo primero que tienen que hacer es guardar mi palabra como un tesoro, como piedras preciosas. El verso 7 nos dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, esa tierra prometida.
tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Dios le estaba diciendo, en el desierto el agua era escasa, pero ahora la van a tener en abundancia. Significa que en el desierto tenemos que tomar una palabra específica. Tenemos que tomar, esa agua representa la palabra. Esa palabra específica nos sustenta, pero cuando pasamos la prueba, vendrá abundancia de palabra en nuestra vida. Ahí es donde nos vamos a gozar. Y yo creo que ahora que termine esta pandemia, para aquellos hijos obedientes, los que hemos sido obedientes, vendrá abundancia de palabra sobre nuestra vida por cuanto hemos pasado la prueba. Y miren la tierra en la cual Dios está introduciendo a su pueblo. Tierra de trigo y cebada. Está hablando de palabra. Además del trigo y la cebada natural, era palabra. Pero esta es una palabra específica. Hay una expresión que es sobreabundar. Quiere decir que cuando ellos iban a entrar a la tierra, iban a encontrar dos cosechas. La primera cosecha de trigo, la segunda de cebada. Cuando arrancaba la cosecha de trigo había alegría, había fiesta, pero no había terminado la cosecha del trigo cuando ya estaba viniendo la cosecha de la cebada. ¿Esto qué implica? Sobreabundar. Significa que cuando uno entra después de la prueba, lo que Dios ha prometido, cuando viene el cumplimiento de promesas, eso se va a reflejar en todo. Sobreabundará la economía, sobreabundará la alegría en nuestras vidas, porque no terminaremos de recibir una bendición cuando encontramos otra. Pero recuerde, obediencia a Dios. Hay gente que busca a Dios por el favor, por la bendición, pero no buscan al Dios de la bendición. Hay gente que buscan la protección de Dios, pero no buscan al Dios de la protección. Por tanto, Dios no se deja confundir. Dios sabe quiénes son sus hijos. Si sobre alguien en este momento no le falta el pan y no le conoce a Dios, eso se llama misericordia. Pero hay algo mayor que la misericordia, se llama la gracia de Dios, que es más sobreabundante. El verso 8 sigue diciendo que es una tierra de vides, es decir, de uva, y de la uva se saca el vino, y el vino produce gozo en el corazón del hombre, pero el verdadero vino, que es una palabra nueva, que es una palabra profética, va a producir alegría en el corazón, porque Dios está confirmando su pacto con sus hijos. Dice también que es una tierra de higueras, iban a comer higos, granados, iban a comer granadas, y tierra de olivos, de aceite y de miel. El olivo es un árbol que produce aceituna, y de la aceituna se saca aceite de oliva. Está diciendo que no faltará la unción del Espíritu Santo, que la presencia de Dios va a ser en sobreabundancia. Y cuando habla de la miel, está hablando de una palabra dulce, agradable sobre nosotros, por cuanto soportamos la prueba. Por cuanto pasamos la prueba, ahora Dios está mandando una palabra que es dulce como la miel. Y el verso 9 también sigue diciendo qué clase de tierra Dios les estaba entregando. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez. Qué cosa tan tremenda. No comeremos el pan con escasez. De pronto ahora está escaso, pero cuando se acabe esto vendrá abundancia. Ni te faltará nada en ella, o sea, no le faltaría, en esa tierra no le faltaría absolutamente nada. Tierras cuyas piedras son hierro, de cuyos montes sacarás cobre, riquezas. Esas son riquezas, esas son finanzas. Y el verso 10 dice, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. En este momento, en el verso 10, estamos viendo un corazón que ha sido moldeado por Dios, que ha sido transformado. Porque cuando nosotros somos transformados, somos agradecidos. Decimos gracias a Dios, hoy puedo gozar de buena salud. No hay gracias a los médicos. Gloria a Dios por los médicos, ellos manejan la ciencia. Pero quien sostiene nuestra vida es el Señor. Y lo mismo el alimento. El alimento cuando llega a nosotros, ese nos sustenta nuestro cuerpo, pero ¿quién sustenta nuestra alma y nuestro espíritu? El Señor. Por eso dice ahí que además de comer, de saciarnos y bendecir, vamos a bendecir al Señor por las bendiciones que estamos recibiendo. Y para cerrar,
Dios le da una advertencia a este pueblo. Le está diciendo, cuando ustedes entren a la tierra, cuídense de no olvidarse de Dios. Además de eso, acuérdense por lo que pasaron. Nunca se olvide de donde Dios los sacó. Para que usted siempre diga, ahora estoy bien, pero pasé por aquí, Dios estuvo conmigo y Dios me sustentó. Dios no quiere que nos olvidemos de lo bueno que Él ha sido. Un corazón transformado es un corazón agradecido por Dios. Y les da una advertencia. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. ¿Cómo nos vamos a alejar del dador de la vida? Hay gente que cuando recibe la bendición le da la espalda a Dios y más nunca le busca. De pronto tenían un pariente enfermo, se oró por el enfermo, Dios lo sanó de cáncer y más nunca buscó al Señor. Dios no quiere que lleguemos a ese punto. Por eso Dios te dice hoy, hijo mío, entrega tu corazón y miren tus ojos mis caminos. Mis amados, que el Señor les bendiga grandemente. Espero que les haya gustado esta palabra y que haya servido para su edificación. Que Dios les guarde grandemente. Si le ha gustado el programa, dele like y suscríbase a este canal. Dele clic a la campanita para que le lleguen las notificaciones. Que Dios me les bendiga grandemente.